La mano del pastor Elías estaba bañada en la sangre de un cordero negro. Pero no era la sangre lo que le helaba la piel, sino la voz que resonaba en la oscuridad. Una voz que no era la de Dios, ni la del diablo, sino la de su propia ambición. Elías Velázquez, el carismático pastor principal de la iglesia Llama de Fuego, era un fenómeno en la ciudad. Sus sermones no eran solo palabras, eran descargas de adrenalina espiritual. Llenaba estadios y su ministerio de sanación era famoso. La gente juraba que, al tocarlo, sus dolores y sus penas se disipaban. Pero lo que sus miles de feligreses ignoraban era que la unción del pastor no venía del cielo, sino de un profundo pozo de magia oscura, alimentada por un pacto que había sellado años atrás. Su congregación, la Llama de Fuego, era su obra maestra, construida sobre diezmos generosos y la fe ciega. Elías predicaba sobre la luz, mientras su corazón se inclinaba a la sombra. Su iglesia crecía, su cuenta bancaria también, y nadie sospechaba del anillo de obsidiana que siempre llevaba, oculto bajo su túnica pastoral. Una noche, mientras preparaba un servicio de liberación ante una multitud expectante, algo cambió. Un joven diácono de nombre Samuel, un chico humilde conocido por su fe genuina, se acercó para ayudarle con los micrófonos. Al rozar el anillo de obsidiana del pastor, Samuel sintió una descarga, no eléctrica, sino de frío puro, como si le hubiesen tocado con un trozo de hielo del infierno. Esa noche, durante el culto, cuando Elías comenzó su poderosa oración, Samuel sintió una disonancia aterradora. Las palabras eran las de la Biblia, pero la energía que el pastor irradiaba era una fuerza de manipulación, no de amor. Los ojos de Samuel, por un instante fugaz, vieron algo detrás de Elías, una sombra, una silueta que se retorcía y susurraba en una lengua que no era humana. Elías, de pie en el púlpito, ignoró el sudor frío y la confusión del diácono, demasiado concentrado en el fervor de la multitud, que ya estaba cayendo, llorando y sanando bajo su poder. El despertar de Samuel no fue una simple duda, fue una certeza escalofriante. Había visto la sombra y no podía volver a ignorarla. Decidió que su misión no era servir al pastor, sino desenmascarar al brujo. Al día siguiente, Samuel fue al archivo de la iglesia, buscando cualquier irregularidad en las donaciones o documentos. No encontró nada, pero sí encontró algo más perturbador: un viejo libro parroquial, perdido en un rincón, que hablaba del fundador original de la iglesia, décadas atrás. El libro mencionaba a un antiguo pastor que había desaparecido y dejaba una advertencia cifrada sobre el usurpador con el alma de barro. Samuel sintió que cruzaba un punto de no retorno. Si Elías era un farsante, la vida de miles de personas estaba en peligro, incluida la suya. Samuel empezó su propia investigación clandestina. Usó sus habilidades como informático y notó patrones extraños. Elías nunca tocaba el vino y el pan de la comunión, y siempre usaba un incensario especial que solo él manipulaba. Un día, Samuel tuvo el valor de seguir a Elías una noche. Vio cómo el pastor se excusaba con su chofer. Se ponía una capa oscura y se dirigía a las afueras de la ciudad, a una vieja cabaña abandonada. Samuel se acercó sigilosamente. A través de una grieta en la pared, vio la escena. La cabaña era el altar de magia negra de Elías. Había símbolos grabados, velas al revés y, en el centro, el pastor, ya sin su túnica, recitando conjuros en latín invertido. A partir de ese momento, Elías, que también usaba su brujería para leer la lealtad de sus seguidores, comenzó a sentir la sutil resistencia de Samuel. Elías ascendió a Samuel, dándole responsabilidades clave y un aumento de sueldo, pensando que la ambición lo compraría. Pero Samuel usó su nueva posición para acceder a los horarios y planes del pastor. Elías lanzó un hechizo de bloqueo contra Samuel. Por una semana, Samuel se sintió agotado, con la mente nublada y una duda abrumadora. Estuvo a punto de renunciar, creyendo que todo era fruto de su imaginación. Pero el recuerdo de la sombra lo impulsó a seguir. Samuel se dio cuenta de que si atacaba al pastor directamente, nadie le creería. Necesitaba pruebas que no pudieran negarse. Recordó el incensario especial. Sabía que Elías lo usaba para bendecir las ofrendas y las peticiones, pero sospechaba que era un medio para recolectar la energía espiritual de los creyentes. Una tarde, mientras Elías estaba en una reunión, Samuel entró en la oficina del pastor. Revisó el incensario y encontró un doble fondo. Dentro no había incienso, sino un polvo oscuro mezclado con tierra de cementerio y cabello. Peor aún, encontró un pequeño pergamino con el nombre y la foto del fundador original de la iglesia, el pastor desaparecido, con el nombre tachado y la frase «La fuente de mi poder». La verdad era que Elías no solo era un brujo, sino que había asesinado al pastor original para robarle la iglesia y usar su energía como catalizador para su magia.
Elías era un vampiro espiritual. Esta revelación dio un giro de 180 grados a la misión de Samuel. Ya no se trataba solo de exponer un fraude, sino de vengar un crimen. Samuel, convencido, planeó exponer las pruebas durante el sermón más importante del año, el domingo de Pascua, cuando miles lo verían en persona y por streaming. Guardó el pergamino y el incensario como evidencia. Pero Elías era astuto. Al sentir la traición a través de su magia, preparó una trampa. Justo antes de que Samuel pudiera subir al púlpito, Elías lo llamó a su oficina. «Samuel, mi hijo, sé que has estado buscando la verdad», dijo Elías con una sonrisa gélida. Samuel intentó defenderse, pero antes de que pudiera hablar, Elías usó un conjuro rápido. Samuel cayó al suelo, paralizado. Elías no usó una gran magia. Usó la más sutil, la sugerencia de la verdad. Elías reveló cómo había ascendido, cómo la gente rica le daba todo, y cómo la fe era solo una herramienta para manipular. Luego, Elías tomó el pergamino de Samuel, lo incineró y con un movimiento de su mano, hizo que la policía local, que estaba en su nómina secreta, entrara en la oficina. Encontraron el incensario con el polvo oscuro. En el bolsillo de Samuel, Elías, con voz de víctima, denunció a Samuel como un agente del maligno y un profanador de la casa de Dios. Samuel fue arrestado en su punto más bajo, acusado de brujería y de intentar dañar al pastor. La verdad había sido usada para condenar al inocente. El arresto de Samuel causó un gran revuelo, pero Elías lo usó para consolidar su poder, afirmando que Dios lo había librado de una conspiración demoníaca. Elías anunció un gran servicio de victoria la semana siguiente. Mientras Elías daba su sermón con una oratoria triunfal, Samuel, milagrosamente liberado bajo fianza gracias a la ayuda de un viejo abogado de la congregación que también dudaba del pastor, apareció en la puerta trasera de la iglesia. No tenía pruebas físicas, solo su fe y la verdad. Samuel se dirigió a un podio lateral y encendió un viejo micrófono. La voz de Samuel, temblorosa pero firme, interrumpió la grandilocuencia de Elías. «Pueblo de Dios, este hombre no les sana. Él se alimenta de ustedes. La unción es mentira». Elías sonrió con desprecio y le ordenó a la seguridad que lo sacaran. Pero Samuel solo tenía una oportunidad. Gritó la única prueba irrefutable que le quedaba, el nombre en el pergamino. «Pregúntenle por el pastor Jeremías. Díganles dónde está el fundador». La mención del nombre del pastor desaparecido por un desconocido fue un golpe. Elías por primera vez perdió la calma. Un terror atávico, no humano, se reflejó en sus ojos. Al mismo tiempo, en un rincón de la iglesia, una anciana que había sido sanada por Elías semanas antes se levantó. Ella había conocido al pastor Jeremías. «¡Elías!», gritó la anciana con una voz que sorprendió a todos. «Tú no eres Elías, tú eres un impostor. Yo vi tu rostro antes de que te pusieras esa máscara». Elías intentó un último y desesperado conjuro. Su anillo de obsidiana se calentó hasta el rojo, vivo, y una ráfaga de aire oscuro se dirigió hacia la anciana. Pero en ese momento, Samuel, con una fe pura, gritó una oración de verdad y unción genuina. Las palabras eran sencillas, pero el poder que llevaban era real. La ráfaga de Elías se desvaneció, y el brujo, desprotegido, se retorció. El anillo de obsidiana de Elías estalló, revelando un símbolo pagano tallado en el metal. La congregación, en shock, no vio al poderoso pastor, sino a un hombre temblando, cuyas facciones parecían envejecer 20 años en segundos. La mentira se había roto. La policía que estaba en la iglesia, avergonzada por el despliegue del fraude, detuvo a la hora destrozado a Elías. La iglesia se vació en medio del caos, con la gente preguntándose cómo había sido tan ciega. El templo, construido sobre mentiras, quedó en silencio por primera vez. Samuel, a pesar de su agotamiento, no fue visto como un agente del maligno, sino como un liberador. La historia de Elías, el pastor brujo, se esparció como pólvora. La iglesia llama de fuego se disolvió. Meses después, Samuel y el abogado fiel reabrieron un pequeño local de reunión con el nombre de la verdadera llama, predicando con humildad y sin pompas. Elías fue juzgado y condenado, no solo por fraude, sino por la desaparición del pastor Jeremías, cuyos restos fueron encontrados gracias a la confesión de un cómplice. Samuel nunca volvió a buscar fama ni grandes multitudes. Su fe se había fortalecido en la oscuridad, y su nueva iglesia creció con personas que valoraban la honestidad y la verdad. La lección era clara: donde mora el engaño, la luz verdadera siempre terminará por imponerse. Y hasta aquí llega esta increíble historia de fe, oscuridad y redención. ¿Crees que Samuel actuó bien o debió dejar a Elías que hiciera lo que quisiera con la iglesia? Te leo en los comentarios. Si esta narración te ha impactado, reflexiona sobre lo poderosa que puede ser la verdad, incluso en las sombras.
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más historias profundas como esta. Análisis de fe y poderosas enseñanzas que te ayudarán a discernir entre lo real y lo falso. No te pierdas la próxima historia. Activa la campanita, déjanos un me gusta y que las bendiciones sigan fluyendo en tu vida. Hasta la próxima.